Amados hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Nos encontramos para compartir nuestra lectura devocional número 44 ya. Ahora, considerando el tema de la soberanía íntima de Dios. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la soberanía y es un tema extremadamente recurrente en las Escrituras. Pero ahora vamos a ver cómo la soberanía de Dios se torna también en un aspecto íntimo, en un aspecto cercano. Dios revela su poder, su grandeza y su favor, su trascendencia y sus misterios, y también nos da a conocer su cercanía, su relación con nombres, con personas, con grupos. Este es el misterio de Dios, amados hermanos. Un misterio es un océano insondable. Podemos profundizar, podemos conocerlo, pero nunca comprenderlo en su plenitud. Y eso lo vemos. Génesis 46, una vez Jacob toma la decisión de volver a ver a José, de regresar con su hijo, a quien llevaba 20 años creyéndolo muerto. Jacob decide no dejarse llevar por la euforia del reencuentro con José y busca a Dios. No da un solo paso sin buscar al Señor. Y fue a Berseba y ofreció allí en Berseba sacrificio al Dios de su padre Isaac. Ahora recordemos que Berseba fue el lugar donde moraba Isaac. Y Berseba fue el lugar donde Dios hizo un pacto con Abraham y con Isaac, confirmándole su gracia. Eso era un lugar de peregrinación. Y habló allí Dios a Israel en visiones de la noche. Y le dijo, Jacob, Jacob. La reiteración, la repetición del nombre involucra cercanía. Dios aquí se está mostrando como íntimo con Israel. De hecho, lo llama por su nombre, por su primer nombre, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto. Dios sabe que Jacob tenía temor de abandonar Canaán, la tierra prometida, la tierra de las peregrinaciones de sus padres, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, la tierra de la herencia. Y Dios le dice, no temas descender a Egipto, porque allí es en Egipto donde yo te voy a hacer una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Cuando el pueblo de Israel estaba en la esclavitud en Egipto, amados hermanos, Dios no se había olvidado de ellos. Dios estaba allí con ellos, compartiendo su sufrimiento. Cuando los israelitas en el desierto leyeron este texto de la mano de Moisés, ellos recordaron y supieron, era precisamente para eso, yo descenderé contigo. Dios no se había quedado atrás. Jacob no había abandonado a Dios. Jacob ya no era aquel suplantador y ladrón que le había robado la primogenitura a su hermano. Ahora él consultaba, él buscaba a Dios, él dependía de Dios. Y Dios le dice, yo también te haré volver. Cuando te haya multiplicado y te haya hecho una gran nación, yo te haré volver. Y la mano de José, aquí está este detalle íntimo, la mano de José cerrará tus ojos. Dios le está confirmando eso. Y se levantó Jacob y lo tomaron sus hijos con los carros de Faraón y sus mujeres que habían traído y lo llevaron a Egipto, con todo su ganado y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos, hijos y nietos. Y aquí comienza a enumerarlo nombre por nombre, los hijos de Lea, Silpa, Raquel y Bila, toda su descendencia. El total de la familia de Jacob eran 70 personas. 70 personas que Dios había multiplicado desde Abraham. Sin contar aquí, por supuesto, a las mujeres de los hijos y a los siervos de su casa, que de sus familias, que debieran haber sido cientos, miles quizá. Y envió Jacob
a Judá delante de sí para que José viniera a Gosén. Y aquí dan estos detalles personales, familiares. José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Y entonces José, que también es profeta de Dios y tiene en mente la protección del pueblo, decide que sus hermanos se presenten ante Faraón y le digan su oficio, que se presenten como pastores de ovejas, claramente, y que moren en la tierra de Gosén, porque los pastores de ovejas eran abominación para los egipcios. Así estaba garantizando José que el linaje de Israel no se perdiera, ni que fuera absorbido, ni se mezclara con los egipcios, porque unos eran abominación para los otros, y que habitaran en la tierra de Gosén, porque era el territorio más alejado que quedaba de Egipto, más cercano a Canaán. José tenía en mente aquí el Éxodo. Job capítulo 12. Job aquí reconoce de una manera sorprendente en uno de los capítulos más fascinantes o de los himnos más fascinantes de la escritura. Job reconoce la absoluta soberanía de Dios. Pero sin embargo, ese reconocimiento para él parece abstracto. No le trae ningún consuelo frente a su sufrimiento. No lo ve con la intimidad personal con la que Dios se revela en el capítulo 38. Aún podemos conocer atributos de Dios, podemos explicarlos, podemos hasta ciertos puntos entenderlos, pero si no lo vemos, amados hermanos, en intimidad con nosotros, en una relación personal con nosotros, si no vemos el propósito, el consuelo, la bondad de Dios, su cercanía a nosotros, sus atributos, lo único que nos producen es temor, pánico, no el temor santo, y no nos traen ningún consuelo. Job le responde a Sofar frente a su acusación y utiliza sarcasmo. Ciertamente ustedes son el pueblo, con ustedes morirá la sabiduría. También yo tengo entendimiento como ustedes, no soy menor que ninguno de ustedes. Yo soy uno de quien su amigo se burla. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada por aquel que está a sus anchas. Eso es un refrán de la época. Aquel que está en abundancia se burla de aquel que está en dificultades. Pero ahora Job comienza a responderle a la acusación de Sofar, demostrando que la soberanía de Dios va mucho más allá de lo que Sofar tenía en su mente. Para la lógica de los tres amigos, la obra de Dios era muy simple y predecible. Haz bien y Dios te bendecirá, haz mal y Dios te va a castigar. Simple. Y Job le demuestra que la soberanía de Dios es muchísimo más amplia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si Él las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros. Entontece a los jueces. Rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a quienes dicen la verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y también las destruye, esparce las naciones y las recoge. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar por como un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Dios esparce las naciones y también las recoge. Dios formó la nación
Le dio a Israel la tierra de Canaán y ahora le dice, baja a Egipto, allá yo te voy a multiplicar. Y esa era la tierra prometida. Amados hermanos, esto es importante también verlo en el contexto de este año 2026, con todo lo que está sucediendo en el mundo. Amados hermanos, Dios está detrás de todos estos acontecimientos. Y Dios está en absoluto control de todo. ¿Con qué propósito? Su gloria y el bien de su pueblo. Él hace todo esto por amor a ti y por amor a mí, por amor de su iglesia. Y Él está dirigiendo la historia del mundo. Este mundo no está sin capitán, este mundo no está sin control. Él está dirigiendo la historia del mundo hacia su consumación, hacia su propósito. A Job el saber esto no le provocaba ningún consuelo frente a su tribulación. Nosotros debemos saberlo y reflexionar y meditar sobre cómo esta verdad trae consuelo y seguridad a nuestra vida. La soberanía íntima, meticulosa de Dios debe traer consuelo a nuestros corazones, sabiendo que todos nuestros pasos están contados, están ordenados por Él. Nosotros tenemos un deber para con Él y sabemos que Él confirma la obra de nuestras manos. Él hace su voluntad y nosotros estamos de su lado. Amados hermanos, Dios está a favor de nosotros. Dios es el que guarda a cada uno de sus hijos. Eso no significa que no vamos a tener tribulaciones. Eso significa que seremos atribulados con propósito. Y que Él nos acompañará en medio de las tribulaciones. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y por qué? Porque tú vas a estar conmigo. En Marcos capítulo 16, un capítulo que originalmente es brevísimo, se nos revela entonces una vez más este íntimo, rápido momento en el despliegue de la soberanía de Dios, cuando vemos el propósito del sufrimiento de Cristo, cuando sabemos que la muerte de Cristo no fue en vano y que todo lo que experimentó no fue en vano, porque con su muerte Él obtuvo la victoria sobre Satanás y sobre el pecado. Él nos redimió con su sangre y en su resurrección Él obtuvo y consumó la victoria final sobre la muerte y sobre todos nuestros enemigos. Para que nosotros no tengamos temor. Satanás está vencido, la carne fue vencida, el pecado fue vencido, la muerte misma fue vencida, el mundo fue vencido. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. No tenemos que temer cuando Cristo está con nosotros. Cuando nosotros estamos cercanos a Él, cuando nosotros estamos unidos a Él, cuando nosotros tenemos comunión con Él, a lo único que debemos dedicarnos, hermanos, es acercarnos al Señor más y más. Y en la medida en que estemos más cerca de Él, más victoriosos seremos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé, esta es probablemente la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de Santiago el mayor y Juan, hermana de María, la madre de Jesús. Muy de mañana compraron especias aromáticas para ir a ungirle, ya que producto a que era el día de reposo el día siguiente, eso fue un viernes, sábado era el día de reposo, no pudieron ungirle como era debido y descansaron el reposo y fueron el domingo entonces a preparar el cuerpo como era la tradición. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Recordar también que María de Betania le había arrojado a Cristo encima un perfume muy caro y Jesús dijo que lo estaba preparando para la sepultura porque no dio tiempo a sepultarlo o prepararlo, mejor dicho, de una manera correcta. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero se decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro? Porque el capítulo 15 terminó con que Arimatea había hecho mover una piedra enorme. Y si leemos Mateo, había una compañía de soldados romanos con el sello de Roma custodiando la piedra.
custodiando la entrada del sepulcro. ¿Quién nos removerá la piedra? Aquí no estaban los discípulos, estaban un grupo de mujeres solas con la intención de rendirle un último servicio a quien fuera su Señor y de honrarlo luego de su muerte. Y ellas no sabían lo que pasaría. Pero cuando miraron, cuando alzaron sus ojos, vieron que la piedra estaba removida y era una piedra enorme, muy grande. Estos sepulcros en la montaña, más que era la tumba de Arimatea, que era un hombre rico. Estos sepulcros en la montaña tenían piedras de varias toneladas al frente. Y cuando entraron en el sepulcro, no vieron a nadie. Eso es lo asombroso. No había nadie más que un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Vieron un ángel. Mas él les dijo: no os asustéis. Este es el que removió la piedra e hizo que los guardas huyeran. Por eso es que las mujeres no los vieron. No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. El ángel les da testimonio y estas mujeres se convierten en las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Pero vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. La única vez que un evangelio da testimonio, dan un nombre personal, porque Pedro había negado al Señor 3 veces. Y Cristo quiere que él sea restaurado personalmente con la noticia de su resurrección. Díganle a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como se os dijo. Y éstas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El asombro se había apoderado de ellas antes de ir a los discípulos y confesar lo que había acontecido. Y Romanos 16 es uno de mis textos favoritos en la Escritura, aunque ya hemos visto textos fascinantes de una profundidad teológica enorme, pero Romanos 16 es un texto de profunda intimidad que no podemos pasar por alto, donde Pablo reconoce muchos nombres de hombres y mujeres de Dios que en este tiempo le sirvieron para que nosotros, siglos después, ya han sido leídos por 2000 años de la historia de la iglesia, han sido leídos estos mismos nombres una y otra vez, como si el Señor hubiese querido dejar un recuerdo permanente, un testimonio permanente. Y podemos pensar en el libro de la vida de la misma manera, un testimonio permanente de estos nombres. Para Dios no somos seres abstractos ni figuras en la nada. Delante del Señor estamos con nombre y apellidos. Y nuestros hermanos, la iglesia de Dios, es con nombre y apellidos. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Comienza presentando a una mujer, Febe, la cual es servidora de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como merecen los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo también. Febe era la que llevaba la carta a Roma, probablemente era una mujer muy rica, la llaman servidora, mal traducido diaconisa, la llaman servidora de la iglesia de Cencrea, probablemente porque estuviera en su casa y ella apoyaba económicamente a los ministros y al mismo Pablo, dice. Luego Pablo continúa con una serie de saludos personales, menciona a Priscila y Aquila, compañeros de él, Priscila primero, que estaban en Roma. Entonces, en esta ocasión, Pablo dice, mis colaboradores, los dos, en Cristo Jesús, que expusieron su cuello por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles estuvieron dispuestos a entregar su vida. Pablo le hace un reconocimiento. Saluden también a la iglesia de su casa, y donde llegaban Priscila y Aquila, que
viajaban continuamente, ponían una iglesia. Saluden a Epeneto, quien es amado mío y el primer fruto, el primer convertido que hubo en la provincia romana de Acaya, donde era Corinto. Saluden a María, nombre judío ahora, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, quizás ambos hermanos, Andrónico y Junias. Mis parientes y mis compañeros de prisiones, impresionante. Y si Junias verdaderamente es una mujer, impresionante que hubiera compartido prisión con Pablo, los cuales son muy estimados, muy valorados entre los apóstoles, porque habían sido creyentes antiguos. Pablo dice, fueron antes de mí en Cristo. Amplias, amado mío en el Señor, Urbano, nuestro colaborador, probablemente un pastor en Roma, a Estaquis, a Peles, los de la casa, la familia de Aristóbulo, Herodión, otro pariente de Pablo, la familia de Narciso, a dos gemelas, Trifena y Trifosa, las cuales trabajaban en el Señor, a la amada Pérsida, dice Pablo, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Continúa entonces con un nombre que vimos en el podcast anterior. Saludad a Rufo, hijo de Simón de Cirene, escogido en el Señor. Y dice Pablo a su madre que es como mía. Impresionante que la soberanía de Dios haya permitido unir a esta familia a Cristo por ese encuentro que tuvo su padre y a esta familia con Pablo. Impresionante. Y que también Marcos el evangelista conocía a Rufo. Saludad a Síncrito, Flegontes, Hermas, varios nombres más, filólogos, hermanos Limpas, salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Está llamando al amor fraternal, a un beso entrañable, que era una práctica de la iglesia primitiva. Todas las iglesias de Cristo saludan. Y ahora le hace una advertencia. Os ruego, hermanos, mantengan la unidad entre ustedes, este amor profundo entre todos con nombre personal, pero fíjense también en los que causan divisiones y tropiezos. En contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y apártense de ellos. Mantengan la disciplina en la iglesia también, porque tales personas no sirven a nuestro Señor sino a su propio vientre, y fue esto lo que la iglesia de Roma eventualmente terminó descuidando, y por eso es la situación que tienen ahora. Por eso es que se apartaron a tal magnitud. Cuando comenzaron, como la gran iglesia de Roma terminó como está ahora, comenzó por aquí, habiendo descuidado esto. Tales personas no sirven a nuestro Señor sino a su propio vientre. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Y ahora Pablo hace saludos personales desde él. Os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, probablemente quien fue junto con él pastor en la iglesia de Antioquía, Jasón de Tesalónica y Sosípater de Berea, mis parientes. Yo, Tercio, el amanuense de Pablo, os saludo en el Señor, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, Corinto. La iglesia estaba en su casa. Os saluda Erasto, que era el tesorero en la ciudad de Corinto, y el hermano Cuarto. Y Pablo termina como comienza la carta a los romanos, alabando a Dios por el misterio del Evangelio. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan. Ese es el propósito de la palabra, para que todos obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria a través de Jesucristo para siempre. Amén. Nuestro Dios es un Dios absolutamente soberano y también es un Dios totalmente cercano, interesado en la vida de cada uno de sus hijos,
que con cuidado y con amor nos bendice y nos guarda. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.